Voz de Izquierda Unida. Bueno, buenas tardes. Lo primero, desde Izquierda Unida queríamos mandar un saludo a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que en el día de hoy han ejercido su derecho a la huelga para defender unos servicios públicos dignos a pesar de un equipo de gobierno que se hace llamar socialista y obrero. Como suele ser normal en estos plenos extraordinarios de ordenanzas fiscales, lo primero que tenemos que cuestionar son las formas. La cancelación de este debate de un día para otro, el retraso hasta el día de hoy ponen de manifiesto una clara mala gestión por parte del Gobierno. Los que nos teníamos que pronunciar sobre el proyecto de ordenanza, que es el TEA, el Consejo Económico y Social y los grupos de la oposición, lo hicimos en tiempo y en forma, incluso los grupos de la oposición durante un fin de semana, que es el margen que se nos dejó, y ha sido el Gobierno quien, no sé por qué, ha ido retrasando este proceso. Hay que recordar también, en esta tardanza, que fue el propio Espada quien, nada más volver de agosto, el 4 de septiembre o el 3 de septiembre, el alcalde lanzó un órdago y planteó un acuerdo global de presupuesto y ordenanzas fiscales a los grupos de la oposición, declarando que era o eso o el caos. El alcalde se instaló en aquel momento, desde nuestro punto de vista, en la antipolítica, porque planteaba que no entráramos al debate de una cuestión que es capital, como los ingresos y los gastos a futuro, que alejáramos ese debate de la confrontación entre grupos municipales y que no hiciéramos campaña electoral de esta cuestión. Decía el alcalde que no hiciéramos campaña electoral cuando anunciaba de forma electoralista una bajada de impuestos sin ningún tipo de criterio de renta ni de progresividad. El 4 de septiembre, pues aquí estamos, al final, casi sin plazo, para aprobar o no unas ordenanzas fiscales. Un proyecto de ordenanzas fiscales que evidencia que estamos ante un mandato amortizado. Amortizado en tanto en cuanto el Partido Socialista se entrega por completo al pacto con el Partido Popular, donde el señor Beltrán Pérez dice que se recorte, va a Espada y recorta, y amortizado también en cuanto al nulo interés del Gobierno por afrontar una modificación de impuestos y tasas medianamente amplia, medianamente seria y medianamente completa. Como decía, el señor Espada y el Partido Socialista se suma nuevamente a ese discurso falaz de que bajar impuestos es bueno per se. Lejos queda el programa electoral del Partido Socialista cuando decía aquello, y leo textualmente, que los impuestos y tasas deben siempre estar diseñados en torno a criterios de equilibrio, proporcionalidad y adecuación al contexto social económico. Programa electoral del Partido Socialista. Hoy nuevamente se va a dar un hachazo a la progresividad también y a las políticas progresistas, porque es necesario preguntarse la bajada de impuestos de hoy a quién beneficia. Y la respuesta es sencilla, beneficia a una minoría de los contribuyentes. Basta observar, hicimos un ejercicio de análisis, me vaya a perdonar, pero vamos a hacer política, vamos a hablar de datos concretos. Pedimos a la agencia tributaria que nos dieran los sujetos de mayor cuota tributaria, es decir, quiénes pagaban más IBI en esta ciudad. Y según la respuesta que nos dio el propio Gobierno, estamos hablando de una serie de personas, entes, organismos que pagan unos recibos de IBI de 4,6 millones de euros al año a 1 millón de euros al año. Pues evidentemente, si tienes suficientes propiedades como para pagar 4,6 millones de euros de IBI o 1 millón de euros de IBI, pues evidentemente te beneficia la bajada fiscal que el PSOE ha pactado con la derecha. Te beneficia hasta el punto de darle la razón hasta al señor Millán, te puedes comprar un coche y puedes montar hasta un negocio con esa bajada fiscal. En cambio, si eres un sevillano o una sevillana medio, 3 de cada 4, según los datos del Gobierno, el 75%, el ahorro fiscal, como dijimos el año pasado, pues te da para un café con leche o para unos cuantos de viajes en el autobús. Pero claro, hablar de esto es hacer política, es hablar de política, y cuando uno se dice socialista pero ha abandonado sus principios, se siente mejor en la antipolítica, como decíamos al principio, que es donde se ha situado el señor alcalde. El señor alcalde, que también recogía su programa electoral, que también se le ha olvidado, y leo textualmente: es imprescindible el diálogo y el trabajo conjunto con todos los agentes económicos y sociales de la ciudad.
Por eso este proyecto de ordenanzas fiscales da la espalda por completo al dictamen del Consejo Económico y Social, porque, como decía el Partido Socialista en su programa, es imprescindible el diálogo y el trabajo conjunto con los agentes sociales. Hoy tenemos ante nosotros el giro definitivo de Juan Espada hacia una política económica liberal, ni tan siquiera socialdemócrata y mucho menos socialista. Unos impuestos y tasas de derecha, y así lo definimos, que no piensan en la mayoría de la ciudad, aunque el alcalde se presentara a las elecciones bajo el lema de gobernar para la mayoría, que tiene una serie de adornos de progresía barata, y así lo definimos, que no valen para nada. Y basta con el balance de bonificaciones del año pasado. También se lo pedimos al Gobierno que nos hicieran balance de las bonificaciones fiscales. ¿Sabéis ustedes cuántas bonificaciones se han hecho el año pasado por obras en VPO? 0 bonificaciones. ¿Sabéis cuántas bonificaciones se han hecho en el ICIO por inicio de actividad? 0 bonificaciones. ¿Sabéis cuántas bonificaciones se han hecho por fomento del empleo? 0 bonificaciones. Para eso valen las bonificaciones que se recogen en las ordenanzas fiscales. Si atendemos también a los datos que recoge la agencia tributaria, que no lo dice Izquierda Unida, lo dice el propio Gobierno y pido silencio, la bajada del recibo del IBI medio es de 15 euros. Es decir, nos vamos a ahorrar 15 euros al año de media. Pues ustedes me dirán, con 15 euros de ahorro, ¿qué puede hacer una familia? Con 15 euros al año, ¿qué puede hacer una familia? Pues evidentemente ni nos podemos comprar un coche, ni podemos pagar una carrera, ni podemos montar un negocio. Nuevamente se beneficia a una minoría de la ciudad, porque cuando hacemos política, una de las cosas que hay que decidir es a quién se beneficia, para quién se hace política. Y hoy el señor Espada va a demostrar que no tiene en la cabeza a la mayoría social de nuestra ciudad. Así se demostró también cuando planteó una subida de la tasa del precio del agua en Emasesa, cuando hay un compromiso de este Pleno y del Consejo de Administración de Emasesa de estudiar una implementación de una tarifa progresiva, según criterios de renta, como están haciendo otros ayuntamientos. Le cogimos con el carrito del helado, señor Espada, al final esa subida usted la retiró del Consejo de Administración, pero usted había planteado tabla rasa y subida de la factura. Pues eso tampoco es gobernar para la mayoría. Estamos ante un alcalde también conformista en el sentido de que entendemos que el señor Espada es el principal alcalde del PSOE a nivel estatal, porque el resto de grandes ciudades no están gobernadas por el Partido Socialista, y en vez de intentar pintar algo en el panorama político, pues el Gobierno se cruza de brazos, hace 4 reformitas pactadas con el Partido Popular y pone pegas a todo lo que le viene por la izquierda, porque eso es lo único que ha hecho su Gobierno, señor Espada, poner pegas. Pone pegas al recargo del IBI a las viviendas vacías, cuando entendemos que hay margen legal, que ya no tenemos una ley andaluza recurrida al Constitucional, y en vez de afrontarlo como alcalde de la capital de Andalucía, pedir las necesarias modificaciones legales, pues usted pone pega, reparo y se cruza de brazos. Pone también pega a la bonificación del IBI a los polígonos industriales. Cuando el PSOE estaba en la oposición y usted era el jefe de la oposición, señor Espada, presentaba esta enmienda, mucho peor que la nuestra, y no le preocupaba cuánto perdía de ingresos el ayuntamiento. Ahora el interventor cuestiona la progresividad en esta medida y la propia bonificación. Y usted, señor Espada, en vez de recordar aquellos maravillosos tiempos de oposición, sentarse a buscar la salida legal de esta propuesta, se conforma, pido silencio, señora Díaz, se sienta, se cruza de brazos y olvida los compromisos cuando usted estaba en la oposición. Se cruza de brazos también ante las viviendas turísticas. Hemos presentado las mismas enmiendas que el Partido Socialista presentó el año pasado con el tema de las viviendas turísticas. Y el Partido Socialista este año ha votado en contra, por conformismo, por mala memoria o por el pacto con el Partido Popular. Se cruza de brazos, insistimos, ante cualquier política social que venga de la izquierda, que intente incorporar en estas ordenanzas fiscales un mínimo de política progresista en el estrecho margen que ustedes han impuesto al modificar tan pocas ordenanzas, porque solo podemos hacer enmiendas a las ordenanzas que se modifican. Y ahora dirá el señor Espada, porque lo dice en las últimas ordenanzas fiscales y en los últimos debates generales, que ha tenido que pactar con el Partido Popular, ha tenido que pactar con Ciudadanos, porque desde Izquierda Unida y desde Participa Sevilla no le aprobamos los presupuestos de 2018 y que usted, por el bien de la ciudad,
no ha tenido más remedio que pactar con la derecha. Pero no sé si, señor Espada, se ha parado alguna vez a pensar por qué le resulta tan cómodo cumplir con la derecha y con la izquierda todos son pegas, todos son reparos y brazos cruzados. Nos va a costar, evidentemente, apoyar esta ordenanza. Veremos enmienda a enmienda y a ver qué es lo que entra. Pero bueno, nuestro voto mayoritario y en resumen es un no a estas ordenanzas fiscales que suponen un retroceso con respecto a las del principio del mandato, como decía el delegado de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias.